Hagamos un recorrido por las principales noticias del acontecer legislativo. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir. Bienvenidos a Asamblea Legislativa Noticias. Un gusto para nosotros saludarles y llevarles a ustedes las principales informaciones del primer poder de la República. Estos son nuestros titulares. Tras encendido debate, aprueban informe de mayoría de comisión investigadora de pasada campaña electoral. Dictaminan TLC entre Costa Rica y Ecuador. Cuestionan criterios con que se asignó pauta del gobierno. Vamos al detalle de las informaciones. La Junta de Educación de San José está a favor de donar un terreno para 34 familias y formalizar su situación jurídica. La directora de Infraestructura y Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación, Lourdes Saures Barbosa, se pronunció a favor del expediente 23.459 que autoriza a la Junta de Educación de San José, Jardín de Niños Arturo Urién Galloso, para que segregue y done un inmueble de su propiedad a los actuales habitantes de la urbanización Barrio Corazón de Jesús. La jerarca explicó que lo que se pretende es brindar una solución a 34 familias que viven en ese lugar y que tienen mucho tiempo de estar habitando el sitio. Este proyecto de ley es para poder segregar una parte o el terreno que ahorita está a nombre de la Junta de San José, para que ahí ya viven personas, entonces para que poder segregar y darle la parte a las personas que lo habitan, queda una franja en verde. Ya el informe de proyecto de ley, el criterio se envió ayer, a las 10:20 y algo de la mañana. Ahí lo pueden revisar, o no sé si no se los han compartido, sino pues se los podríamos inclusive compartir. Y en pues sí se indica que no hay problema con la segregación. El diputado Ariel Robles del Frente Amplio consultó cuántos serían los lotes según el criterio técnico. ¿Cuántos son los terrenos que ustedes valoraron, digamos, el número de planos, no sé, que se valoraron sobre ese criterio técnico que ustedes tienen? Nosotros nos pasaron los 34, se hace un análisis de todas las fincas, pero se revisan solamente las que contemplan el caserío que está atrás y esta otra zona verde, que es lo que nosotros revisamos, que podríamos estar en proceso de segregación. Olga Morera de Nueva República preguntó si hay más familias dentro del proyecto. Visita de campo, digamos ya en el campo, ustedes pudieron determinar que hay más gente de las 34 personas que están indicadas en el documento. Según el informe de nuestro topógrafo, aquí indica él así: si solo se toman en cuenta los 34 planos, catastros suministrados y el resto de la finca madre se pasa a la municipalidad, se podría estar excluyendo a algunas personas o familias del derecho a obtener la escritura de su lote. Entonces, aparentemente, o sea, esto ya sí no nos corresponde a nosotros como MEP, pero aparentemente sí hay personas que no están siendo consideradas acá. Además, los diputados dictaminaron positivamente el expediente 23.378 que amplía el uso del subsuelo del Parque Braulio Carrillo, conocido como Parque de la Merced, y el 23.521 que autoriza a la Municipalidad de San Isidro de Heredia para que done dinero a favor de la parroquia San Isidro Labrador con el fin de restaurar la pieza centenaria de la imagen del santo patrono del cantón. También dictaminaron positivamente el expediente 23.607 que permitiría a las municipalidades la construcción de obras del acueducto y alcantarillado. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo avala el proyecto que regularía el uso de los plaguicidas en nuestro país. Representantes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo avalan el expediente 23.783 que regularía el uso de los plaguicidas en el país porque la consideran viable e integral. El PNUD asegura que el país es el más alto consumidor por hectárea del mundo de pesticidas, incluso prohibidos en otras naciones. Además, son en su mayoría de alta peligrosidad para la salud y el ambiente. La diputada liberal progresista Katia Cambronero explicó que la iniciativa propone un registro adecuado
de la venta de plaguicidas y de las muertes por causa de ellos. No quiero que el proyecto solo se piense desde una perspectiva de prohibición, es mucho más que eso, tiene y busca que este país transite y habilite condiciones para el desarrollo de bioinsumos, que tiene muchísimas barreras en este momento para el registro, aunque ustedes no lo crean. Es más fácil registrar un producto sintético que un producto elaborado con productos naturales. El parlamentario oficialista Manuel Morales consultó sobre si el aumento del uso de plaguicidas va de la mano con el incremento de la producción. Va en correlación con la tendencia de producción, aumento en tendencia de producción, ¿se podría comparar o no tiene nada que ver aumento en tendencia de producción agrícola con aumento de uso de plaguicidas? En el documento que publicamos hay más datos al respecto y no se nota que haya un incremento de áreas en ese lapso. Los incrementos de área agrícola ha sido muy estable, o sea, no existe, más bien ha habido un decrecimiento en algunos cultivos, pero es bastante estable, pero no hay una explicación, podemos que uno diga, se incrementó 10 veces, tendría que incrementarse como 10 veces, 8 veces por lo menos, 5 veces el área agrícola, no, eso no existe. Ok, y no área, sino rendimiento de producción. No creo, no he revisado los datos de rendimiento, pero no debería haber una correlación entre rendimiento, porque eso no son fertilizantes, son plaguicidas, tendría que haber un incremento en las plagas. Entonces no le vería una razón para que eso se dé. La iniciativa de ley que se discute prohíbe el uso de plaguicidas peligrosos e impone sanciones, así como promueve e incentiva el desarrollo y la aplicación de productos alternativos. Tras encendido debate, los diputados aprobaron el informe de mayoría de la comisión de la pasada campaña electoral. Al menos 2 estructuras paralelas financiaron la campaña presidencial del ahora mandatario Rodrigo Chávez Robles del Partido Progreso Social Democrático. Esa fue la principal conclusión a la que llegó el informe de mayoría firmado por los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Frente Amplio y Liberal Progresista, que fue aprobado en el plenario legislativo tras un encendido debate. Quedó demostrado una y otra vez, en una comparecencia y en otra, en una audiencia y en otra, que el fideicomiso fue utilizado para evadir controles y recibir dineros al margen de la ley. Pero bueno, como son especialistas en la mentira y en evadir la ley, recordemos que hasta el personal de call center lo tenían sin pagarle el seguro social. Y así, compañeros y compañeras, fue como se aclararon los nublados del día y llegamos a este informe, con conclusiones y recomendaciones bien fundadas, trabajadas a conciencia y con las pruebas suficientes para que recaiga todo el peso de la justicia a quienes se vieron involucrados en esta maraña. Sin embargo, los diputados oficialistas aseguraron que no hubo ningún ilícito. El fideicomiso del Grupo Costa Rica Próspera, del cual su representada era fiduciaria, cesó sus operaciones el día 18 de septiembre del 2021. Por lo tanto, no hubo participación de miembros del Comité Ejecutivo del Partido Progreso Social Democrático en ningún fideicomiso. El Partido Progreso Social Democrático no financió su campaña electoral con financiamiento proveniente de ningún tipo de fideicomiso. Sobre el video El Salto al Vacío, concluyeron que no se reportó al Tribunal Supremo de Elecciones como donación en especie o similar, lo que consideran no se adecúa al ordenamiento jurídico. Tratan de esconder el pago con otro gran financista verdiblanco, Moisés Fachler, quien tuvo la desfachatez de venir a mentir a esta comisión diciendo que él nunca pagó por ese video, sino por un video para vender una de sus propiedades de bienes raíces. Tan claro tenían que la alta cúpula del partido ordenó y aprobó el salto al vacío, que tanto el candidato José María Figueres como la jefa de campaña Alicia Fournier se tomaron el trabajo de coaccionar al productor Eloy Mora para que guardara silencio. Shh,
no diga nada, nada. Además determinaron la posible utilización de una doble garantía, bonos electorales y pagaré en beneficio del partido Nueva República durante la campaña electoral 2022, violentando el artículo 128 del Código Electoral. Que a pesar de que en la misma comisión quedó claro que no es un caso de una presunta estructura paralela, aún así concluimos que si se considera necesario, el Ministerio Público investigue. No tenemos problema con eso, diputados. Al contrario de los que evadieron lo referente a su propio partido, en Nueva República tenemos un compromiso con la transparencia. Como era de esperarse, se nos cobró el que nos negáramos a firmar ese informe, haciendo una conclusión que busca crear un escándalo en contra nuestra. Dicen, se determinó la posible utilización de una doble garantía, pudiendo configurar los delitos previstos en el artículo 276 del mismo cuerpo normativo, además la posible comisión de fraude de ley. Eso dice. Esta conclusión no solo es malintencionada, sino que es una completa mentira. Los diputados acordaron remitir todas las actas certificadas al Tribunal Supremo de Elecciones y al Ministerio Público para que valoren si existen elementos que contribuyan a las investigaciones instruidas por cada instancia. Que determinan que no es solamente la creación de una estructura paralela, un andamiaje donde hay una intencionalidad de llevar adelante acciones para evadir los controles propios de un partido político, sino que lo he tratado de probar con referencias concretas la existencia de una serie de actos como donaciones de extranjeros por interpósita persona o donaciones de trabajo que no fueron reportados tampoco al Tribunal Supremo de Elecciones. Concretamente, al Ministerio Público le solicitan considerar inhabilitar para el ejercicio de cargos públicos a aquellas personas que, siendo candidatas o parte de las estructuras partidarias, incurrieron en supuestos delitos electorales. Este señor es el presidente de la República actualmente, se llama don Rodrigo Chávez Robles. Según yo entiendo, esta banderita que está aquí es la misma que se pone cuando las personas oficialistas hablan, la de Progreso Social. Y esto que está aquí, para una cena, eran las cuentas del Fideicomiso Costa Rica Próspera. Por tanto, el señalamiento del tribunal, si él hubiese hecho esto como una persona candidata que no está vinculada a ningún partido, sería una cosa. Pero si está usando esas cuentas como medio indirecto de financiamiento de partidos, brinquen, salten, peguen gritos en esta asamblea legislativa, no sé, como un gato panza para arriba, como dicen, hagan lo que quieran, pero es una estructura paralela evidente. Esperemos ahora, más allá del circo, que el Ministerio Público haga sus investigaciones, identifique las actividades ilícitas, señale a sus responsables y los encauce de manera pronta, cumplida y oportuna. Esperemos que los responsables paguen como corresponde y no que se dé lo que típicamente sucede, la impunidad de quienes burlan nuestro sistema jurídico costarricense. También solicitan el levantamiento del secreto bancario a los señores Rodrigo Chávez Robles, Arnoldo André Tinoco, Pilar Cisneros Gallo, Sofía Agüero Salazar, Jack Lowe Casanova, Calixto Chávez Zamora, Federico Cruz Arabanda, con el fin de verificar los movimientos financieros en favor de la pasada campaña que no se encuentran reportados dentro del Tribunal Supremo de Elecciones. La ministra de la Presidencia señaló al ente técnico como responsable del contrato de comunicación para Casa Presidencial. Natalia Díaz Quintana, ministra de la Presidencia, señaló a los legisladores de la Comisión Investigadora de las Contrataciones del SINAR que desconocía la participación de Cristian Bulgarelli en la elaboración de los términos de referencia del contrato del BCIE con la productora, conocida como Knockout, para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial. Así lo señaló ante una consulta de la presidenta del foro, la diputada Vanessa Castro. Lo que yo no sabía era que los había hecho Cristian. Yo me entero por la prensa. Yo desconozco el mecanismo interno que ellos tuvieron para definir los términos. Estoy hablando por mi caso concreto. Sí, señora. A mí solo me entregan unos términos listos. Listos. No ¿Usted tengo, les echa un vistazo, la revisa? Lo mandan a la dirección
de la Casa Presidencial y ahí se remiten al banco. La diputada liberacionista Andrea Álvarez también cuestionó las acciones de control y seguimiento desde dicho ministerio. Aunque usted no se haya involucrado, el hecho de que lleve su firma ya implica una responsabilidad de todo lo que ocurrió para hacer el contrato. Entonces, pues cada casa presidencial se organiza como quiera, pero digamos, la responsabilidad al final, al llevar su firma, la lleva usted. Por eso es que estaba preguntando cuál había sido su involucramiento anteriormente. En su defensa, la legisladora oficialista Ada Acuña cuestionó la participación de la ex jerarca de comunicación y del exdirector de Casa Presidencial. Creo que aquí hay un deseo absoluto de hacernos creer otra cosa con la comparecencia de Patricia Navarro Molina como exfuncionaria pública. Aquí vino a mentir, esa es la realidad. Y también es importante que lo que indica la señora ministra de que Armando fue el responsable de darle seguimiento a los términos de referencia. Entonces, ahí también es importante y que quede en actas que Armando juega otro papel, el cual aquí vino a decir alguna parte o parcializada la información dentro de su narrativa. Díaz Quintana también dejó en claro y defendió el trabajo desarrollado por la coordinación del Consejo Editorial que se reunía semanalmente para revisar los informes entregados de los productos contratados. Los integrantes de la Comisión Investigadora de las Contrataciones del SINAR cuestionaron a David Tencio, ex encargado de planes de medios de la Agencia de Publicidad Estatal, por las decisiones técnicas para asignar los recursos. La diputada Vanessa Castro consultó al exfuncionario sobre el uso de la herramienta Ibope para medición de audiencias. El tema ahí es que es la única herramienta que hay en el mercado, ¿verdad? O sea, existen otras empresas, existe Nielsen, pero digamos que en Costa Rica Ibope tiene más de 15 años. Entonces, y el tema de la herramienta viene más bien como, o sea, surge la necesidad por el sector privado, ¿verdad? Y básicamente la herramienta es comprada por anunciantes del sector privado y está en consenso con las agencias de publicidad, ¿verdad? Y digamos que el sector público se vio, digamos que beneficiado en cierta manera por un acuerdo, un convenio que el sector privado decide tomar como herramienta a Ibope. Por su parte, la legisladora oficialista Ada Acuña pidió la posición del estratega sobre la democratización de pauta del Estado. Y sí es válido, de hecho sí es válido porque yo siempre decía que en el sector público, digamos, en las instituciones nosotros no vendíamos Coca-Colas, ¿verdad? Y como es un mensaje que tiene que llegarle al público, pues sí es válido porque inicialmente yo comenté de que los mensajes hay que tropicalizarlos a cada cultura de cada región, ¿verdad? O sea, era válido usar un medio regional. Sí, claro, sí es válido. Sí es Casi válido. que obligatorio, podríamos decir. Digamos que no es obligatorio, pero sí es válido cuando uno tiene campañas que son informativas. Y las campañas del Estado todas son informativas. El diputado Frente Amplista Ariel Robles cuestionó la designación de recursos a los medios que se realizaba desde la agencia estatal. No logro llegar a la conclusión de por qué justifico, digamos, 25 millones. A mí no me queda tan claro, no sé a otros diputados y diputadas, cómo justifico yo que le doy 25 millones a la hora de Juanito Mora, digamos. A mí me gustaría, tal vez, es lo más oportuno, como esta comisión, y pedíamosle los estudios, por ejemplo, de Ibope, a ver qué dicen sobre eso a Sinara, que lo tuvo que haber hecho don David, ¿verdad? Porque fue en su tiempo. Entonces, a ver cómo se llegó a ese número, ¿verdad? Porque a mí no me quedan tan claro cómo se le asigna 25 millones a esa plataforma digital, ¿verdad? Y a otra, con unos alcances similares, 50 millones de pesos, o a otra 10 millones de pesos, ¿verdad? Esa es mi duda. El legislador liberacionista Dani Vargas también mostró su preocupación por el análisis tan empírico para decidir a quién sí y a quién no asignarle los recursos de pauta. Lo que pasa es que se llama la atención cómo toman en cuenta algunas de estas páginas que son meramente de opinión y que no tienen un alcance, ni lo tuvieron ni lo tienen.
pero aparecen ahí es donde genera la duda, y he escuchado atentamente su exposición, y precisamente la comisión está investigando porque a veces se escucha de que hubo una lista de medios, ¿verdad? Entonces llama la atención. La presidenta de la comisión, Vanessa Castro, presentó una moción que fue aprobada para pedirle al SINAR el estudio de mercado con el que se basó para la distribución de dicha pauta. La comisión también recibió a Mario Ballestero, director de la agencia de publicidad del SINAR, y seguirá también recibiendo una lista de audiencias a fin de ir cerrando la investigación y remitir el informe final al plenario legislativo. Redistribuyen recursos del impuesto a las personas jurídicas para fortalecer el sector seguridad. 45 legisladores avalaron el expediente 23.973 que gira más recursos para la inversión en seguridad pública al redistribuir los recursos del impuesto a personas jurídicas. El destino de los recursos será un 75% de lo recaudado será invertido en infraestructura física de las delegaciones policiales, la compra y el mantenimiento de equipo policial y en la atención de la seguridad ciudadana y el combate a la delincuencia. Dichos recursos tampoco podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extras, viáticos, transportes al interior o al exterior del país, y finalmente un 10% de lo recaudado por dicho impuesto será asignado al Ministerio de Justicia y Paz para apoyar el financiamiento de la Dirección General de Adaptación Social, sin poder ser utilizados tampoco en temas salariales ni de viáticos. La diputada socialcristiana Vanessa Castro señaló la necesidad de no descuidar el tema social. Verdaderamente este es el camino que debemos tomar cuando nos encontramos ante una administración pública que no conoce o desconoce a propósito de los deberes que tienen en materia económica. El legislador del liberal progresista Gilberto Campos agregó que este tipo de proyectos son necesarios ante la coyuntura actual. Requerimos inversión en serio. Por eso se requiere un proyecto de esta naturaleza, para por lo menos garantizar los recursos que por ley los legisladores de hace algunos años atrás que decidieron sobre esta ley se cumpla. Esta es una ley de cumplimiento. Esta es una ley para que se cumpla la voluntad de una política de Estado del país, que es darle recursos a la seguridad pública. Dentro de la nueva ley se establece que las entidades beneficiarias con la distribución de estos recursos deberán presentar de forma anual al cierre del año presupuestario un detalle de gastos e inversiones realizadas con los recursos provenientes de este impuesto, y lo deberán remitir tanto a la Comisión Permanente de Seguridad y Narcotráfico como a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa. Asimismo, deberán presentar una proyección de gastos e inversiones a realizar en el año siguiente. La Comisión de Asuntos Internacionales y Comercio Exterior dictaminó el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Ecuador. Luego del proceso de audiencias con los sectores productivos, los miembros de la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior dieron su aval a la aprobación del Acuerdo de Asociación Comercial entre Costa Rica y Ecuador. Dentro de la discusión se resaltó que entre los productos ticos que se podrán comercializar sin aranceles se encuentran el café tostado, molido, las llantas, las pilas eléctricas, los suplementos vitamínicos, los medicamentos, los jugos de frutas, los jarabes para preparación de bebidas, las reparaciones capilares y las varillas de acero. Los legisladores resaltaron que la negociación logró proteger las sensibilidades y pidieron al gobierno dar un acompañamiento y apoyo al sector agro y rural. La legisladora socialcristiana Melina Ajoy resaltó la importancia de avanzar con este TLC. Es importante el acompañamiento en zona rural para las MIPYMES, es muy importante. Ya le agregamos el contenido de género, que también es un buen realce a nivel internacional, pero debo mencionar que ese rescate, el acompañamiento en tema de competitividad para zonas rurales tiene que prevalecer. Máxime que somos un país turístico, un
país agroindustria, un país también exportador de dispositivos médicos y demás, pero ese acompañamiento no lo podemos dejar de lado y yo insto también al Poder Ejecutivo para que le den el mejor tratamiento posible a estas provincias que realmente lo necesitan. Similar fue el llamado realizado por el subjefe oficialista Daniel Vargas. Este tratado viene también a habilitar una serie de herramientas para potenciar esa capacidad exportadora, pero tenemos que ver también hacia lo interno nuestra capacidad de producción. Y no podemos descuidar las zonas rurales y costeras. Estas son zonas que necesitan ser tratadas de manera distinta. Por su parte, la representante de Liberación Nacional, Montserrat Ruiz, celebró que sea el primer acuerdo comercial que apoya decididamente a las pequeñas empresas. El Tratado de Libre Comercio es un tratado de libre comercio innovador, contiene 2 capítulos muy importantes que creo que esto debería ser una buena práctica legislativa para próximos tratados y es en el espacio de género y de MIPYMES. Y sabemos que hoy las MIPYMES están en un proceso no solo de escalabilidad empresarial, sino que de apoyo en reactivación económica, así que me parece muy importante. Ahora, este tratado comercial ingresará al plenario para su discusión y votación final. Hasta aquí Asamblea Legislativa Noticias. Muchísimas gracias por hacer con nosotros este recorrido parlamentario. Los esperamos en nuestra próxima edición desde la ciudad de San Carlos. Hasta entonces.